Gracias, Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana una vez más por su gran amor y su gran misericordia. Bienvenido a este nuevo programa que habitualmente hacemos cada mañana de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Aquí estamos compartiendo una palabra de Dios, una palabra de fortaleza, de esperanza, de fe, de reflexión, de exhortación, una palabra que nos aviva, una palabra que nos da la esperanza y no perdemos la esperanza que tenemos y confiamos que cada día el Señor nos habla a través de su palabra y nos enseña y nos instruye a través de este manual precioso que tenemos en nuestra mano, ¿no es cierto? Que hoy tenemos ese privilegio de poder tener una Biblia en mano, porque en otros lugares no lo tienen, y es un privilegio leer la palabra de Dios porque en otros lugares tampoco permiten leerla, y es un privilegio aún tener en nuestras casas una Biblia que en otros lugares tampoco lo pueden tener. En muchos lugares una hoja, un texto, es para muchas personas. Los copian y los escriben allí en lo oculto, escondidos, porque en muchos lugares no le permiten. Hay una persecución tremenda en otros países con respecto al tema de evangelizar, de hablar de Cristo, de predicar el Evangelio. Así que en esta mañana tenemos nosotros un gran privilegio de poder leer su palabra cada día y poder interiorizarnos a través de la palabra, estudiar cada versículo, cada texto, cada capítulo, cada libro que tenemos en manos. Así que bienvenidos en esta mañana. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera. Aquí estamos en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se van conectando, los hermanos que lo ven en repetición, los hermanos que lo ven en silencio, hermanos, amigos, congregaciones, pastores, grupos, familiares, vecinos que incluso nos saludan cada mañana de aquí de nuestro barrio, y damos gracias a Dios porque nos permite de una u otra manera alcanzarlos y compartirles una palabra de fe, una palabra de aliento, de esperanza, para muchas personas que han perdido la esperanza, para muchas personas que han perdido el rumbo, que han perdido, se han extraviado en este mundo perverso y maligno, y no saben cómo salir de esa situación, y no saben cómo enfrentar cada problema, cada situación. Algunos toman caminos equivocados, caminos trágicos, ¿no? Suicidio, incluso llegan a hacer cosas que no están delante del Señor correctamente. Y bueno, así que aquí estamos para compartir una palabra, para darte un consejo, para darte una palabra de aliento. Y bueno, así que gracias le damos al Señor porque nos permite estar a nosotros en esta mañana compartiendo una palabra desde este lugar. Así que bienvenido a todos los hermanos que se van a ir conectando en esta mañana, en la iglesia, los amigos, y bueno, así que vamos a compartir. Hoy seguimos leyendo el libro de Nehemías, el reformador, como veníamos hablando en esta semana. Larga tarea le tocó a Nehemías, ardua tarea también, una tarea no fácil, reconstruir lo roto, lo que había sido destruido, quemado, había hecho polvo, paredes hechas polvo, ciudad, el templo, todo reconstruir, ¿no es cierto? El pueblo de Israel comenzando a construir, pero avanzando en el tiempo, también se fueron desviando por hacer cosas que a Dios no le agradan, por hacer cosas que Dios les había pedido que no le hicieran. Bueno, el pueblo de Israel se destaca por su gran desobediencia, ¿no es cierto? Por muchos y largos años desobedeciendo a Dios, inclinándose a las cosas paganas, a la idolatría, a la desobediencia total, que no estamos tan lejos nosotros de hacerlo, ¿no es cierto? El pueblo de Dios hoy en la iglesia actual también tomando otros caminos, haciendo cosas que también a Dios no le agradan, en incumplimiento de sus mandamientos y tantas cosas que hacemos nosotros como iglesia. Y qué bueno es poder
en esta mañana reflexionar y tomar cartas en el asunto y reflexionar con este tema y comenzar a hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Porque de alguna manera alguien tiene que empezar a hacerlo y volvernos a Dios. Aquí tenemos este reformador que hizo reformas en el templo, en la ciudad, en el pueblo, y trató, se esforzó a lo máximo, sin ningún interés ni económico, social, ni nada por el estilo, ni por cargos, sino simplemente por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, por amor a sus hermanos. Y aquí tenemos este reformador que incluso, mire, llegaron a hacer pacto delante de Dios al final de todo esto, al ver que, que habían construido sus casas, habían construido el templo, las murallas estaban listas. Bueno, decidieron, vamos a hacer un pacto con Dios, a obedecer todos los mandamientos y las leyes, preceptos que Dios nos ha dado, y vamos a firmar un acta, porque veo que cada vez que nosotros hacemos alguna compra, por lo general hacemos algún trámite, siempre tenemos que firmar. Veo que siempre tenemos que firmar papeles, porque esto es así. ¿No es cierto? Hay un compromiso, usted toma un compromiso firmando un papel, comprando un producto, entrando en un crédito, usted firma y se compromete con esa firma, la firma es el compromiso. Entonces, el reformador Nehemías utiliza el mismo formato, podemos decir, y hace un compromiso delante de Dios, y que él fue el primero que firmó esta lista. No es que dejó que firmaran los demás y él no. Él hizo esta lista para firmar, en el capítulo 10 la va a encontrar ahí, ese pacto que hizo con Dios, y firmaron todos los líderes religiosos, sacerdotes, levitas, bueno, eran más o menos 42 personas, si usted va a ver la lista después, que firmaron este acta, este compromiso, este pacto con Dios, ¿no es cierto? Una firma declaraba de que yo me comprometía con el Señor, ¿vio? Hoy no hacemos eso con el Señor, no firmamos ningún pacto, ningún acta, pero sí firmamos en el corazón, ¿no es cierto? En el corazón de Dios, como podríamos decir, ¿no? Nos comprometemos con Dios y hemos tomado este compromiso de buscar a Dios, de establecer una vida cristiana, una vida digna del Señor. Y ese es el pacto que hemos hecho con el Señor. Hemos decidido seguir este camino, el camino del Señor, y hemos hecho pacto con el Señor. Así que es un compromiso que hemos tomado, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros. Así que bienvenidos en esta mañana, mis amigos, mis hermanos. Ahí tengo hermanos que están conectados de la iglesia, amigos que nos visitan, que muchos ven, como reitero, lo ven en silencio, pero siempre están. Así que estoy muy agradecido y es un privilegio para nosotros poder compartir una palabra, un compromiso también de compartir una palabra para usted de aliento y de fortaleza, y es el compromiso que hemos tomado delante del Señor y damos gracias a Dios. Ayer tuvimos un culto muy lindo, una reunión de estudios bíblicos en la cual hemos estudiado algo muy importante que se refiere a las ofrendas al Señor y a los diezmos, diezmos y ofrendas y primicias, ¿no es cierto? Hemos tocado ese tema, que es un tema muy controversial en la iglesia del día de hoy. Mucha gente, bueno, está en desacuerdo, otras que están en acuerdo, otras no pueden conocerlo, no lo pueden hacer, no lo entienden. Hay otros que no quieren hacerlo, otros que lo quieren hacer, y hay muchos desacuerdos en todo esto, ¿no? Pero bueno, nos hemos basado en la palabra de Dios. No en mis pensamientos, ni los pensamientos de usted, sino en lo que piensa Dios y de qué manera Dios nos habló a cada uno de nosotros en este estudio de cómo hacer la ofrenda para Dios, cómo darle a Dios. Bueno, uno de los principios básicos es dar, ¿no es cierto?, en el Señor. Uno de los principios que tenemos nosotros, como puse en la pizarra, los principios de las riquezas, es dar. Usted da y va a recibir seguramente. Es como sembrar en un campo y va a cosechar. Es así, es real. Dios utiliza este ejemplo tan práctico, ¿no es cierto? La semilla, el que da semilla, así que va a recibir. Así que tuvimos un culto muy lindo, con gente conectada en el celular
a través de una de las plataformas que estamos utilizando, así que muy lindo el programa de ayer y yo estoy muy agradecido porque es una gran responsabilidad también para nosotros de poder enseñar lo correcto ante Dios, ¿no es cierto? No equivocarnos en este tema porque es muy crucial, es un tema muy particular y reitero, muy controversial para la iglesia del día de hoy, ¿no es cierto? El apóstol Santiago dice, yo, amado, deseo que seas prosperado como prospera tu alma. Si tú prosperas en el alma, quiere decir que si usted está creciendo en el Espíritu, está madurando en el Señor, está creciendo espiritualmente y cada día se va fortaleciendo y va madurando en el Señor, de la misma manera tiene que hacerlo materialmente, ¿no es cierto? Porque está entendiendo el principio de la riqueza, el principio universal de la riqueza, y también está dando para el servicio, para la iglesia, para ayudar a los hermanos, para ayudar a los necesitados. Eso es dar. La palabra de Dios nos enseña no a acumular tesoros aquí en la tierra. Tenemos que hacer tesoro en el cielo, significa que tenemos que dar y atesorar en el cielo, porque nunca Dios le debe nada a nadie. Jamás Dios le debe algo a alguien, ¿no? Si usted da, Dios se lo va a recompensar. Y dice que lo va a multiplicar al 100 por uno, mire. Él da intereses, sin decirle nada, y grandes intereses. Así que damos gracias a Dios porque lo hemos entendido, hemos comprendido de la forma que tenemos que ofrendar a Dios. Y eso es muy importante en la iglesia de hoy, ¿no? No hacerlo a la ligera, no hacerlo sin conocimiento, no hacerlo, porque hoy hay muchos engañadores, dice la palabra de Dios, que lo hacen incorrectamente para su propio beneficio. Así que la iglesia, la luz verdadera, cree en la sana doctrina, la iglesia, la luz verdadera, cree en la sana doctrina total, usa toda la palabra de Dios para guiarnos en este camino. Así que aquí encontramos este reformador que cree en el Señor y que sabe hacer las cosas bien y que Dios lo recuerda en este libro Nehemías, porque vamos a ver un versículo al final de este libro que hoy terminamos, va a haber un texto donde él dice, no te olvides de mis misericordias, pidiéndole misericordia al Señor. Bueno, usted va a encontrar hoy el compromiso del capítulo 10 al 13, porque en realidad tenemos que hacer un resumen de esto para terminar, porque como hemos dicho al principio, en esta parte de esta historia es la parte de la reforma, ¿no? No que cambió la ley ni cambió la palabra, no, la reforma al pueblo, porque realmente el pueblo estaba desviado totalmente, se había descuidado, se había desenfrenado, se había unido en yugo desigual, ¿no? Uno de los temas importantes de la actualidad es el yugo desigual en la iglesia. Usted sabe que es así. Y Dios lo aconsejaba y lo decía y daba instrucciones específicas de cómo hacerlo, porque traía consecuencias. No porque Dios se le antojó, porque traía graves consecuencias. Mire, en el capítulo 10 va a encontrar que hacen pacto, que firman un pacto, hacen compromiso, y después, bueno, los habitantes tienen que decidir dónde vivir, si vivir en Jerusalén, en alrededor. Algunas preferían ir al campo a vivir, otros en la ciudad. Bueno, eso se le permitió. Después designa lugares en el capítulo 11 donde pueden ir a vivir al campo y designa a algunas personas para que vivan en la ciudad. En la ciudad algunos deseaban vivir cerca del templo para llegar más pronto a la iglesia, otros vivían en la zona suburbana y les gustaba vivir en el campo, estaban acostumbrados, eran agricultores, recuerden, y ganaderos, así que deseaban tener esos lugares. Después, en el capítulo 12 reafirma Nehemías los sacerdotes y los levitas, da una serie de listas también de los sacerdotes que iban a ministrar en el templo. Después llama a los levitas y hay una dedicación. Mire, por lo general dicen que los cristianos evangélicos somos aburridos, ¿no? Pero aquí encontramos fiesta, 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 agradeciendo a Dios por la reconstrucción del templo, la reconstrucción del muro, de sus viviendas. Todo estaba construido, estaba todo casi limpio, estaba todo adornado para vivir en su tierra, en su país. Estaban felices, se juntaron, hicieron dedicación, traían ofrendas, traían corderos, vacas, y hacían comidas y comían delante del altar allí, estaban todos felices, contentos. En un momento de esta historia, recuerden que Nehemías pidió permiso al rey Artajerjes
para ir a hacer esa obra maravillosa que hizo, ¿no es cierto?, Nehemías junto a todo el pueblo, pero él había puesto delante del rey una promesa: voy a ir a reconstruir y voy a volver. Y él prometió hacerlo y volvió en un momento de la historia, no sabemos cuánto, pero más o menos estuvo otro año allí con el rey de Copero y volvió a Jerusalén, volvió a pedir otro permiso y este rey le otorga ese permiso. Y cuando llega Nehemías se encuentra en una situación tremenda del pueblo de Israel. Tremenda. Tenemos que entender que nosotros, para pactar con Dios, tiene que ser un compromiso genuino y real delante de Dios. Verdaderamente, cuando hacemos promesas a Dios, no tardemos en cumplirlas, dice la palabra, que creo que está, acá lo tengo anotado, Eclesiastés 5, dice 4, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Nehemías había prometido volver, y él volvió a pedir permiso, y se fue otra vez al pueblo. Cuando encuentra al pueblo desenfrenado nuevamente, ¿qué pasó con este pueblo que había firmado una promesa, un pacto con Dios? No pudo cumplirla. El hombre es insensato. Nos cuesta cumplir lo prometido. Prometemos a Dios: sí, voy a seguir adelante, voy a venir y voy a ir y voy a hacer, me comprometo delante de Dios, pero a los pocos días fallamos nuevamente. Somos así. Fallamos, no podemos hacer promesa a Dios y fallar y fallar. Bueno, en algún momento tenemos que cumplirla. Nehemías, el reformador, en el capítulo 13 usted va a encontrar la reforma de Nehemías. Mire, uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel también gravísimos, además de la murmuración, fue unirse en yugo desigual. Usted va a encontrar en el capítulo 13, que lo vamos a leer para terminar en esta mañana, el capítulo 13, versículo 26. Mire el problema que tenía el pueblo de Israel, que creo que hoy la iglesia también. Ha llegado a mí, me han comentado esto, ¿no? Personas que son cristianas, que están en la iglesia congregando en una congregación, en una iglesia, ¿no? Y que de repente traen parejas, ¿no? Se hacen amistad con personas del mundo, ¿no? Y mucha gente cree que haciendo esa acción de ir a buscar a una persona y traerla a la iglesia, la vamos a convertir, se va a convertir al Señor. Y es un error garrafal, porque el único que convence de juicio y pecados es el Espíritu Santo. Entonces muchas personas se han unido en yugo desigual, quiere decir en pareja con otra persona, podemos decir pagana, idólatra, que no está con nosotros con el mismo deseo de servir a Dios, y causan graves consecuencias en la vida personal de cada uno. Tremendo, hermanos. Personas que incluso buscan pareja con personas que incluso tienen compromisos ya. Tienen su matrimonio, están divorciados, están con hijos, y yo la verdad que cada vez que me cuentan esto, me viene la palabra, ¿no? Cuando el Señor nos ha enseñado que no tenemos que unirnos en yugo desigual. No porque despreciamos a la persona, simplemente que tenemos que pedirle al Señor la guía. El Señor, Dios, en Génesis da una orden específica en el capítulo 2. Se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. El propósito de Dios es que las dos personas sean uno, en pensamientos, en cómo actuar, en cómo vivir, amarse, sean uno, ¿no? Una persona en yugo desigual, a la corta o a la larga, va a tener problemas. Seguramente que va a ser así. Hay matrimonios, lastimosamente, de años, ¿no? Que de repente se les termina el amor. Se separan porque, bueno, hay muchos que disimulan, matrimonios que disimulan, que viven aparentemente felices, pero solamente están conviviendo en los gastos, en el compromiso que han tomado con los hijos, pero matrimonialmente están desunidos. Hay muchos problemas en el matrimonio hoy en día y es causa del yugo desigual. Lo vamos a leer. Miren lo que le dice Nehemías al pueblo cuando encuentra esta situación después que habían hecho una promesa. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel,
bien que en muchas naciones no hubo rey como él, dice, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él, aún a este hombre, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Extranjeras. Había buscado mujeres extranjeras. Tenía una particularidad Salomón en estas cosas. Hacía alianza con mujeres extranjeras, se casaba, tenía concubinas para no tener guerra con otros países. Y eso le causó dolor, tristeza, tremendo, apartarse del camino de Dios. Porque se inclinó a esos dioses paganos. Incluso hizo altares para estas mujeres que adoraran a sus dioses. Y él llegó a adorar a esos dioses, a comer de los sacrificados, los ídolos. Mire, dice, y versículo 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel se había inclinado nuevamente y se había hecho alianza con mujeres, los hijos con las hijas y las hijas con los hijos del pueblo de Israel. Y uno de los hijos de Joaía, hijo del sumo sacerdote Eliasar, era yerno de Sanbalat. Recuerda el Sanbalat, el Tobías y el Sanbalat, que estaban en desacuerdo. Bueno, ahora se habían hecho alianza, se habían casado unos con otros, estaban todos juntos, estaba todo bien, ¿no? Esto se encontró Nehemías después de la reforma, después que ordenó todas las cosas, que volvió, y cuando vuelve al pueblo a hacer otras cosas, se encuentra en esta situación. Se había ido el sacerdote, se había el reformador, y ya no estaba, el pueblo estaba desenfrenado, estaba solo, ya no había un líder que los guiara. Acuérdate, dice el versículo 29, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. Los sacerdotes habían casado con mujeres extranjeras, tremendo. Y el pacto del sacerdocio y de los levitas, los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Y Nehemías termina este libro diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Este libro es recordado siempre, lo vamos a tener siempre para leer. Dios destaca a Nehemías por su gran amor y su gran destreza, incluso su responsabilidad en la obra, de poner todas las cosas en orden. Bueno, aquí puse algo como siempre escribo en el cuaderno. Uno de los puntos que prometieron a Dios el pueblo es no darse en casamiento con personas paganas, extranjeras, pero vemos que no cumplieron. Este fue un gran problema para el pueblo. Si bien dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios da la orden en las leyes, en Levítico, cuando dice que no tenemos que el pueblo no se tenía que unir en yugo desigual, también lo vamos a leer en el Nuevo Testamento, que Pablo hace alusión a este pasaje, ¿no? El yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Son dos personas diferentes, dos animales diferentes. Jesús hace alusión a esto también, un poco bromeando, dice, bueno, no pondrán un burro con un buey, es imposible, uno va a ser más alto que el otro va a ser más fuerte que el otro, y en definitiva van a dar vueltas, van a dar círculos, nunca va a ser recto, no va a ser el camino recto, van a dar círculos. Bueno, ese es el yugo. El yugo era una madera que estaba sobre los lomos de estos animales. Es más, Dios en el libro de la ley decía que no podían sembrar incluso 2 semillas, no podían vestir con 2 tipos de prendas, de materiales. Mire, el yugo desigual es muy, muy específico en las leyes de Dios. Y vemos que no se puede cumplir. Evidentemente no se ha podido cumplir desde ese tiempo, y hoy sigue, es vigente hoy, es esto, en yugos desiguales, matrimonios que se han disuelto porque han decidido casarse con alguien que no alaba a Dios, una persona que no está de acuerdo con tus creencias. Realmente es imposible unirse, es el yugo desigual. Dice en 2 Corintios
capítulo 6, mire lo que dice, vamos a buscarlo. Segunda de Corintios, lo tengo creo, capítulo 6, 14. Capítulo 6, 14, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Evidentemente está dando a entender que dos personas diferentes, un pagano y un cristiano, es imposible unirse. No tiene compañerismo, nunca lo va a tener, jamás. Por eso Pablo nos recuerda el yugo desigual. Dos animales diferentes, uno más alto, otro más bajo, otro más débil, otro más fuerte. Es imposible, que a la larga o a la corta tendrán problemas. Sin duda vemos que será imposible el acuerdo, solamente darán círculo. Este yugo también se aplica en el matrimonio, ¿no es cierto? Un creyente, un pagano. Entonces leemos Génesis 2:24, el propósito de Dios era que sean uno. ¿No? Dos personas que tiren para un lado, para el otro, ¿vio? Uno tira para un lado, otro tira para el otro. En definitiva, nunca se están de acuerdo. Bueno, ese es el yugo desigual. Y Dios quiere una sola carne. Por ejemplo, vamos a dar algún ejemplo bíblico de lo que estamos hablando. En Génesis, capítulo 24, mire lo que decía Dios del yugo desigual. Y lo que este Abraham tomó siempre en cuenta. Génesis 24:37 dice, Abraham manda a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac y le da una orden específica. Y este siervo dice estas palabras, a mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Significaba que Abraham estaba en tierra extranjera, significaba que Abraham estaba en una tierra pagana, en una tierra que no buscaba a Dios, en una tierra que estaba en totalmente desobediencia, no era su pueblo, y le dio específicamente esta orden, ve a buscar hija para mi hijo, esposa, pero que no sea pagana, que sea de nuestro pueblo. Y fue así donde el siervo encuentra a Rebeca, a una pariente lejana, ¿no? Del mismo pueblo, de la misma tribu, porque era necesario la unión, la descendencia de estas dos personas. Recuerden que nació Jacob y de ese tuvo las 12 tribus y toda una descendencia, por eso había un propósito. Después tenemos otra historia en la vida de Moisés, en Éxodo, capítulo 34, verso 12. Dice, mire la orden específica de Dios a Moisés. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares, quebrarás sus estatuas, cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar en ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Era específica la orden. No unáis en yugo desigual. Así termina este libro de Nehemías. La reforma de Nehemías, hicieron pacto, hicieron promesas, pero no fueron cumplidas. Yo puse 2 títulos hoy. No unáis en yugo desigual, promesas incumplidas. ¿Has prometido a Dios servirle? ¿Has prometido a Dios seguirle? ¿Has prometido a Dios algo? No tardes en cumplirla, dice la palabra de Dios. No tardes, en Eclesiastés capítulo 5, no tardes en cumplir lo que has prometido a Dios. Si lo has prometido, cúmplelo. Amén. Así que en esta mañana terminamos este libro maravilloso del libro de Nehemías, el reformador, donde hizo grandes cosas en el pueblo de Israel. Reconstruyó el templo, reconstruyó las murallas, estaba todo reconstruido.
pero lastimosamente la gente aún seguía. Y vamos a comenzar con el libro de Esther y vamos a ver lo que sucede después de esta historia. Así que damos gracias a Dios. Vamos a orar para aquellas personas que hoy en esta mañana han hecho una promesa, han firmado en el corazón de Dios, pero han tardado en cumplir. Así que podamos poner en práctica, amén, lo que hemos prometido. Oramos, ¿les parece? Nos acompañan en esta mañana. Padre, gracias te damos una vez más por tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, hemos prometido servirte, hemos prometido seguirte. Te hemos pedido algo, Señor, para que tú hagas en nosotros, Señor, y a través de ese pedido hay una promesa. Seguramente, Señor. Te hemos prometido alabarte, te hemos prometido adorarte, te hemos prometido seguirte, Señor, pero no hemos cumplido. Señor, perdónanos, Señor amado, no te olvides de nuestras misericordias. Señor, ayúdanos en esta mañana a ser verdaderos cumplidores, Señor, a ser obedientes a tus promesas, Señor, a no unirnos en yugo desigual. También habla, Señor, de no unirnos con personas que no tienen amor de Dios. Personas que no te siguen, Señor. Personas que te aborrecen, Señor. Personas que no te adoran, Señor. Esos también unirse en yugo desigual. Señor, buscar personas que realmente te aman, Señor. Estar unidos con este tipo de personas que te aman y no con aquellos, Señor, que te aborrecen, Señor. Que probablemente estén adorando a Dios, Señor, y probablemente nos aparten de nuestros caminos. Que probablemente, Señor, nos inviten un día, Señor, y podamos cometer pecados delante de ti. Señor, ayúdanos a ser responsables, Señor, y realmente atender a todas las cosas que tú nos pides, a tus mandamientos, preceptos y estatutos, a cumplirlos debidamente, Señor amado, porque somos tu pueblo, somos tus sacerdotes y queremos cumplir tus mandamientos. Señor, ayúdanos, danos fuerzas en esta mañana y perdónanos, Señor, si hemos infringido la ley, Señor, la ley del corazón de Dios. Señor, que hemos lastimado su corazón, Señor amado, por habernos apartado y por no haber cumplido lo que hemos prometido. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Damos gloria a Dios. Y bueno, si has prometido a Dios, cumple lo que has prometido. Empieza a cumplir y va a ver que Dios tiene muchas bendiciones para tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Dios mediante, día viernes, se termina la semana rapidísimo. Bueno, una semana de lluvia, de humedad, de neblina, y bueno, pero el Señor, el sol de justicia salió en esta mañana seguramente y te va a bendecir. Amén. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.